decir, un muerto por día. Prácticamente ha tenido este estado de emergencia planteada como una medida estratégica desde el ministro del Interior. Y estamos enlazados telefónicamente con la congresista de la bancada de Perú Libre, Margot Palacios, vocera de la misma bancada. Congresista, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Nicolás. Agradecida por este espacio. El Congreso, congresista, debe decidir si censura o no al ministro del Interior. ¿Existen? ¿Tienen los votos? ¿Cómo van a votar ustedes? Bueno, la bancada de Perú Libre va a votar a favor, entendiéndose que desde la interpelación hemos sido quienes hemos presentado la interpelación y también en este caso promovido la moción de censura en relación a los actos funcionales que viene incumpliendo o no teniendo la capacidad de poder cumplirlas el ministro del Interior. Y viendo que existiendo esas dos mociones donde existen las firmas de los diferentes colegas congresistas que integran las bancadas, entendemos que sí, hoy día se va a censurar a este ministro por no tener las capacidades y las competencias para poder plantear verdaderas estrategias en materia de seguridad ciudadana, salvo ocurra algo y puedan revertir esa posición que han tenido al momento de firmar estas dos mociones de censura. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se van a unificar las dos mociones en una sola? Entiendo. Claro, efectivamente, así se ha aprobado el día de ayer en Junta de Portavoces. Vamos a tener un debate de 2 horas y media, ya distribuidas por cada bancada ciertos minutos, y obviamente solo se va a debatir en una misma hora las dos mociones existentes. Ahora, ha habido un grupo, aparte de las salidas del ministro a defenderse en el puesto y de una serie de medidas que ha tomado, como por ejemplo la creación del grupo Greco, ha habido una declaración firmada por 35 alcaldes diciendo que no sería conveniente cambiar al ministro del Interior en medio de la crisis de inseguridad que estamos teniendo. ¿Qué opinan ustedes de esta declaración de los alcaldes? De manera preocupante recibimos cómo estas autoridades ediles suscribían este comunicado en respaldo de un ministro que a todas luces ha mostrado incapacidad, incompetencia en dirigir la cartera del Ministerio del Interior, y para prueba de ello están ahí las estadísticas: 59 muertos en los 54 días de estado de emergencia en algunos distritos aquí en Lima capital, es decir, un muerto por día. Prácticamente ha tenido este estado de emergencia planteada como una medida estratégica desde el ministro del Interior. Y hay que recordar, si hacemos una evaluación de años pasados, no entiendo por qué estos alcaldes hayan emitido este comunicado respaldándolo. Si hacemos una comparación con el año 2021, la frecuencia de asaltos que se daba era 127 al día, si no me equivoco, y estos son fuentes de la propia Policía Nacional del Perú. En esta gestión 2023, en el cual Vicente Romero viene llevando adelante la cartera del Ministerio del Interior, se ha duplicado, está sobre los 220 y tantos incidentes de robos, de asaltos en Lima capital y en todo el Perú. Entonces veamos cómo se está desbordando el tema de la inseguridad, la criminalidad, bajo la dirección de quien plantea las políticas de gobierno en materia de seguridad ciudadana. Entonces, ayer he visto también el alcalde de San Juan del Lurigancho ha dicho que ellos no van a respaldar nuevamente ampliar el estado de emergencia. Entonces no entendemos a razón de qué estos alcaldes han solicitado o han respaldado su continuidad. Y hay que entender, Nicolás, que en la anterior gestión más bien todos aplaudían, nadie pensaba en generar inestabilidad, más bien aplaudían que se retire pues a ministros a la semana, 1 o 2. Entonces ahora no vengan a decir que por la estabilidad y por que ya tiene estrategias planteadas, la está implementando. Creo que eso es justificar la incompetencia que está viniendo desde el Ejecutivo y ahora está arrastrando también, en este caso, a los diferentes alcaldes, donde la incidencia de delincuencia, de inseguridad ciudadana se viene incrementando. Ahora, haciendo referencia, usted acaba de hacer referencia a la conducta de la que fue en ese momento oposición con respecto a los cambios de ministros. Alberto Otárola ha dicho ayer en la conferencia anual de ejecutivos que la responsabilidad, entre otras cosas, de la recesión es de Pedro Castillo.
o del gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué tienen que decir ustedes sobre esto? Bueno, refleja, ¿no?, responsabilizar de la problemática en el cual estamos en este momento a otras personas. Entonces, si ellos tanto señalan que hay una responsabilidad de la anterior gestión, entonces tienen que asumir también los activos y pasivos, ¿no? Porque acá no se cierra una gestión y la otra es como si no existiera activos y pasivos. Entonces, vemos cómo ellos quieren justificar la incompetencia que tienen hasta el día de hoy en dirigir, en este caso, al Estado peruano, y quieren responsabilizar a terceras personas para poder, reitero, justificar su incompetencia e incapacidad de poder resolver problemas que, reitero, se están agudizándose, pero no hay la capacidad, estamos viéndolo. Ahora, ¿cuál es finalmente, congresista, la postura de ustedes con respecto al tema del adelanto de elecciones? Ustedes ya renunciaron a esa bandera, ¿no es cierto? No, nosotros no hemos renunciado en relación a ese tema en concreto. El tema es que no hay la correlación de votos, no hay en este caso ni siquiera para poder firmar una interpelación. Nicolás, necesitamos 21 firmas para presentar una moción de censura, 32 firmas, y tenemos prácticamente de que consensuar en este caso con otras bancadas y con los no agrupados para que puedan apoyarnos con su firma y solamente presentar para que se admita. Entonces, imagínate, no existe en ese momento la correlación de fuerza, por más que nosotros la planteemos. Pero... y tenemos también como bancada una moción de vacancia contra la señora Dina Boluarte por el tema de sus viajes y la conducción mediante la forma digital al Estado peruano. Tenemos 22 firmas. Lo que se requiere según reglamento son 26 firmas y estamos en la búsqueda, en este caso, de 4 firmas, en el cual nos permitiría presentar una moción, en este caso de vacancia, contra Dina Boluarte en relación a cómo viene, en este caso, a través de sus salidas al exterior del país, dirigiendo, en este caso, el Estado peruano. Entonces, no hay la correlación de fuerzas, venimos cumpliendo nuestra función de control político y fiscalización mediante los consensos que se pueda lograrse, inclusive nos es dificultoso como bancada de Perú Libre presentar mociones de interpelación, mociones de censura, porque requiere la firma de congresistas. Ahora, ¿no se le ve a Valdemar Cerrón muy incómodo compartiendo la mesa directiva con Fuerza Popular y, digamos, con la perspectiva de quedarse hasta el 2026 en el Congreso? O sea, no entiendo es decir, si ustedes piensan que habría que adelantar las elecciones y que se tendrían que ir todos, entonces ¿por qué comparten una mesa directiva con la gente a la cual han estado enfrentados hasta hace poco? Es un proceso que se tenía que darse, se tenía que elegir una mesa directiva nueva, entonces se tenía que, en este caso, también plantear la participación, se dio, en este caso, la participación, y nuestro trabajo y nuestra función de control político y fiscalización de nosotros no ha cambiado. Quienes han presentado las mociones de interpelación contra varios ministros siempre ha sido la bancada de Perú Libre. La interpelación al ministro, en este caso del Interior, fue promovida en su primer momento por Perú Libre y después se sumaron otras 2 interpelaciones. La moción de censura al ministro también del Interior la presentamos nosotros, obviamente con el apoyo de otras bancadas porque se requiere las firmas correspondientes, pero siempre hemos promovido y estamos cumpliendo nuestra función de control político, de fiscalización y de representación, lo cual no ha cambiado como... pretendes en este caso señalar, Nicolás. Seguimos en este caso haciendo nuestra función de fiscalización y eso no ha cambiado por más que uno de nuestros integrantes esté ocupando la segunda vicepresidencia del Congreso de la República. Ayer el jefe de la DININCRE ha dicho, congresista, que Vladimir Cerrón es una persona pública que estuvo muy ligada al gobierno anterior y que tiene mucha gente que lo ayuda. Estoy siendo textual, ¿eh? Dijo, él es presidente de Perú Libre. ¿Quiénes gobernaban en el gobierno anterior? Perú Libre. Entonces tiene muchos conocidos. Yo no estoy diciendo que el partido lo esté apoyando, sino que tiene muchos conocidos. Mucha gente de influencia, de una u otra manera, sabemos que lo está ayudando, remarcó. En relación a ese comentario, yo respeto lo que... Pero la primera pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con que Vladimir Cerrón, como partido y como bancada, que Vladimir Cerrón no se ponga derecho? O sea, hay una resolución judicial que para cualquier ciudadano sería de obligatorio cumplimiento, ¿no? No, como usted lo ha dicho, para cualquier ciudadano. Pero el secretario general no es cualquier ciudadano, es secretario de un partido político.
un partido político que está siendo perseguido porque lo que resuelve el Poder Judicial con respecto al aeródromo de Huanca, no hay pruebas objetivas que puedan determinar que se haya cometido el delito correspondiente. Y la población tiene que saber, inclusive se le ha prescrito el caso a la empresa involucrada en este tema, pero para el otro, que es en este caso el secretario nacional del partido, no se ha prescrito el tema. Entonces, para que exista dolo, tiene que haber pues la participación mínima de dos partes, de dos personas. ¿Cómo se le prescribe el caso para la empresa y para, en este caso, el secretario nacional del Partido Político Perú Libre? Se continúa y se resuelve con una sentencia efectiva de 3 años y medio. No hay obra, no hay contrato, no hay transferencia de dineros, no hay inclusive alguna sanción pecuniaria que ha tenido que pagar el gobierno regional de Junín por un supuesto perjuicio al gobierno, entonces, local. No vemos que haya justificación del Poder Judicial en sentenciar de esa manera. Entonces, al no haber pruebas que puedan determinar esta sentencia, nosotros no creemos que haya garantías en este momento del Poder Judicial de poder trabajar de manera objetiva y transparentemente, porque la resolución se ve de esa manera. Pero el problema es que no son ustedes los que deciden. Imagínense si cada ciudadano decide si una sentencia es justa o no es justa. No, a mí me parece injusto, entonces no acato. O sea, ese es el mensaje que ustedes están dando a la sociedad. Si tú no estás de acuerdo, señora, si a usted no le gusta la sentencia que ha dictado la justicia en su contra, no la cumpla. Punto. Porque si Vladimir Cerrón no la cumple, ¿por qué tendría que cumplirlo el ciudadano común? Es decir, lo mismo podría decir cualquiera de los procesados por delitos de corrupción, Keiko Fujimori, Susana Villar. A mí no me parece justo, entonces no la acato y paso a la clandestinidad. O sea, es un mensaje muy perturbador, congresista. Remitimos a los hechos concretos cómo ha resuelto el Poder Judicial. Creo que tú, Nicolás, has revisado y no podemos en este caso ser indiferentes o decir que no es así. Lo que ha resuelto el Poder Judicial no tiene pruebas objetivas, no hay en este caso pruebas contundentes que puedan determinar la resolución de esa manera de una pena efectiva de 3 años y medio de cárcel. Eso tenemos que decirle al pueblo. No hay pruebas concretas. Se ha prescrito el caso para uno de los supuestos responsables. Entonces, ¿cómo se prescribe para el otro? Ya no hay proceso, pero al otro sí lo sentenciamos. Pero eso no lo deciden ustedes. Pero eso no lo deciden ustedes. Eso lo decide la justicia, que tiene procedimientos. Si uno no está de acuerdo con una sentencia, apela. Sobre hechos objetivos. Nicolás, acá no puedes tú sentenciar a una persona y privarle de su libertad por suposiciones o por argumentos ficticios que no están concretados en hechos reales, como se viene haciendo con respecto al aeródromo. Ya, pero yo le voy a hacer una equivalencia. Alberto Fujimori está preso por haber sido el autor mediato de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Y la defensa de Alberto Fujimori dice que no hay ninguna prueba y evidencia de que Alberto Fujimori haya dado de manera directa una orden en ese sentido o haya participado en la decisión que implicó esto. Pero como era el presidente, entonces es responsable. Podría decir lo mismo. No, ¿Ustedes ahí hay dos casos apoyarían esa distintos. Argumentación entonces? Mira, por supuesto que no. Ahí hay dos casos distintos. ¿Por qué Él era Fujimori? presidente, O sea, el presidente de la República constitucionalmente es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Ahí no hay que equivocar y no hay que hacer comparaciones tan incoherentes en relación a ese tema. Él era presidente, bajo su responsabilidad y bajo su mandato estaba las fuerzas policiales, las Fuerzas Armadas, y es muy distinto con el tema, en este caso, al caso concreto del aeródromo de Huanca. Y hay que recordarle al pueblo peruano también que ha existido otra sentencia, en este caso al secretario nacional del Partido Político Perú Libre, al doctor Vladimir, en otra sentencia en el cual también el Poder Judicial lo sentencia, pero después lo absuelve años siguientes. Este año lo ha absuelto sobre un proceso, indicando que no hay pruebas contundentes, objetivas, de lo que había sentenciado anteriormente. Entonces, para nosotros, en este momento, creemos que no existen las garantías de este Poder Judicial, porque está sentenciando sobre situaciones que no existen, no hay pruebas objetivas, pero está una vez resolviendo más, y diciendo que no continúa el proceso y la exitosa. sanción ha sido equivocada prácticamente. Claro, pero la Constitución establece el derecho a discutir y a discrepar de las resoluciones judiciales, pero no nos da derecho a no acatarlas, porque si ustedes dicen, no me gusta una sentencia judicial, no me parece correcta, no la cumplo, es un pésimo mensaje para la ciudadanía.
y en todo caso existen los procedimientos que marca la ley de las apelaciones, los recursos de amparo, de protección constitucional, si uno considera que es víctima de una injusticia. Pero lo que interesa ahora de manera práctica, congresista. La policía dice que ha estado Nicolás, tres veces a punto de capturar a Vladimir Cerrón. Perjuicio. La policía dice, 3 veces hemos estado a punto de capturar a Vladimir Cerrón y no lo hemos podido capturar porque alguien le avisa. ¿Ustedes están protegiendo a Vladimir Cerrón en la clandestinidad? Mire, esa es la incompetencia de parte de la Policía Nacional. ¿Quién le avisa? ¿Quién sabe de sus operaciones? O sea, nosotros los congresistas somos policías, trabajamos en una comisaría o estamos cerca de estos generales que dirigen, en este caso, estas operaciones. Por favor, ellos vienen justificando su incapacidad e incompetencia ya en situaciones prácticamente que hasta dan, discúlpame la palabra, Nicolás, risa. Entonces, ellos están mostrando su incompetencia también en este momento al no poder concretar esas acciones que ellos dicen, ya estábamos 3 veces a punto. Bueno, entonces, entre ellos pues estarán en este caso avisando si es que ellos quieren argumentar que esa es pues su incapacidad de no poder concretar una acción. Bueno, le agradezco mucho, congresista, por esta comunicación. Ha sido muy gentil por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Muy buenos días.